Este es un análisis de Los Heraldos Negros, escrito por César Vallejo en 1919. Este poema se constituye principalmente de la manifestación humana del dolor y del sufrimiento a través de la duda sobre la religión y el cuestionamiento de la existencia misma. El tema principal de este poema es el sufrimiento humano y reflexiona sobre los golpes que le ha dado la vida al hablante lírico. Eh, Pertenece principalmente a la época modernista, en la cual está el sufrimiento y el dolor, la falta de fe y la duda existencial. Cuestiona la existencia misma y el sufrimiento humano, así como por qué en un mundo que se supone estar regido por un ser bondadoso, el hombre sufre tan desaforadamente. Tiene una visión del mundo bastante fatalista, que presenta una gran falta de esperanza, con un sufrimiento íntimo y además de esto colectivo de la humanidad como tal. Manifiesta el dolor humano, la duda y la impotencia que siente el hablante lírico por no poder salir de este sufrimiento. Pone en relieve principalmente el sentido de culpa eh, con las pausas versales que se hacen a lo largo del poema. Usa figuras literarias privilegiadas como el símil, ya que compara los golpes como el odio de Dios, que propone una duda de la fe y expresa una impotencia del hablante lírico por el sufrimiento que siente, el dolor que siente. Asimismo, hay una sinestesia que relaciona el dolor humano con eh, los sentidos propios de la percepción sensorial del cuerpo. Existen algunos conceptos principales para entender el poema que son el agobio, la frustración y el sentimiento, que se expresan principalmente en los siguientes versos. El hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos. Esto expresa el dolor que siente el hablante lírico con las pausas versales que se introducen en el verso. La frustración y el sufrimiento se expresan con los versos Esos golpes sangrientos son las crepitaciones, que es el verso introductorio a la sinestesia, y son pocos, pero son, cuando habla de los golpes que le ha dado la vida. Por tanto, expresa el sufrimiento humano que tiene el poeta, el hablante lírico, ya que da la magnitud de que los golpes, a pesar de ser unos cuantos, tienen una gran incidencia en su vida, en su aspecto psicológico y probablemente físico. En la primera estrofa existe una metáfora eh, de la frustración, ya que eh, muestra que los obstáculos de la vida perduran a lo largo de la existencia. Cuando dice como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, para dar la idea de que todo lo que ha vivido en su vida, el hablante lírico, eh, se recoge en el alma y intensifica el sufrimiento que siente el poeta. Existe de igual manera una elipsis, y como lo mencioné anteriormente, que se introduce con las pausas versales en los versos del poema para hacer una reflexión sobre el dolor y para introducir una duda ante la fe. Asimismo, da un sentido de intimidad entre el hablante lírico y el lector. En la segunda estrofa también existe una elipsis que enfoca el poema en el sufrimiento, ya que introduce que a pesar de ser pocos los golpes que ha recibido, son de gran magnitud, como se dijo anteriormente, y la pausa versal da un sentimiento de continuidad de el sufrimiento y de los golpes que ha recibido el hablante lírico. Existe también una personificación de la muerte mediante los heraldos negros, eh, ya que la muerte manda dichos elementos como signo de final
de la vida humana. Por tanto, introduce el destino inevitable de todo humano, que vendría siendo la muerte. Y también pues describe y resalta eh, el sufrimiento y el dolor. En la tercera estrofa existe una sinestesia que alude principalmente a los sentidos, que relaciona el autor con la frustración. Por tanto, al decir golpes sangrientos son las crepitaciones, y también algún pan que en la puerta del horno se nos quema, relaciona el golpe que le ha dado la vida con el olor del pan quemándose. Este pan quemándose en el horno es una metáfora de el sufrimiento, ya que se puede relacionar con, digamos, el infierno, ya que se sufre al quemarse, al estar encerrado en un horno, que es una descripción bastante general de lo que se puede decir que es el infierno como tal. En la cuarta estrofa hay una metáfora que relaciona al lector con el poeta y le da la dimensión de culpa. Más que una metáfora es un símil, ya que establece que lo vivido se acumula como charco de culpa. Por tanto, expresa el hablante lírico la culpabilidad que se atribuye a sí mismo por probablemente haber causado su sufrimiento y su dolor. Hay una rima consonante e interna que le da musicalidad y fluidez al mensaje. No es constante una rima final entre todos los versos, pero la rima interna permite leer más fluidamente y entender el poema de una manera más fácil. Asimismo, hay una circularidad temporal que destaca el agobio y la falta de sentido de la vida. Esto se da porque hay una carencia de evolución en el poema, que se puede ver al inicio y al final del poema, ya que repite el verso introductorio. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Por último, este poema es de carácter modernista, ya que recurre a la muerte, al dolor humano y a la duda sobre Dios. Eh, Esta duda sobre Dios caracteriza una rebelión social, que es un elemento principal de la época modernista del autor César Vallejo. De igual manera, este poema, Los Heraldos Negros, hace parte de una colección de poemas, un poemario que lleva el mismo título y es el elemento o la obra característica del poeta durante esta etapa modernista. Usa también un verso libre, a pesar de que es bastante organizado, y hay una diferencia en la expresión poética frente a la establecida tradicionalmente. No exige el uso de una métrica específica ni una cantidad de versos y estrofas determinada. Pues por último, pues me parece que el poeta es capaz de expresar muy claramente la duda que siente ante Dios, su existencia y su bondad, al igual que la duda de por qué existe un sufrimiento tan desaforado en la humanidad. Esto se da principalmente por las pausas versales que existen en el poema y por el símil de la comparación pues, entre lo que se recoge en el alma, que se vendrían siendo los eventos que describe como resaca y generan un sufrimiento en, a nivel personal y psicológico. De igual manera, destaca pues que el sufrimiento es bastante grande, al decir que eh, no solo importa la cantidad, sino la fuerza de los golpes que le ha dado la vida. Por tanto, pues permite expresar aquel sentimiento de frustración frente a la duda de por qué se sufre tanto. Por último, me parece que expresa que no importa cuál sea la persona o el objeto que sufre, ya que pues dice en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte,
que es una comparación entre la magnitud de la fuerza, como decir la resistencia, la fortaleza mental de un sujeto, eh, no es sumamente relevante para el dolor que siente el poeta. Muchas gracias.